Es un placer saludarlos. Mi nombre es María Agustina Quinteros Pinasco, soy docente de Construcción de la Ciudadanía de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, y junto a mis compañeras Anabel Guerra, Erika Machado y Gabriela Blasco llevamos adelante el proyecto socioeducativo 40 años después te volvemos a abrazar, la Escuela de Malvinas, un vínculo inquebrantable. 40 años han pasado de la Guerra de Malvinas. El aula no podía estar ausente de esta conmemoración, pero ¿cómo trabajar una guerra que aún sigue latente en el dolor de las y los patagónicos? ¿Cómo hablar de la cultura de la paz cuando aún hay mucho, mucho por remediar? ¿Cómo lograr que nuestros alumnos se interioricen y comiencen a problematizar y comiencen a hablar de soberanía en los distintos niveles de nuestro sistema educativo? Aún hoy hay muchas voces por escuchar, abrazarnos, acobijarnos, reunirnos y unirnos urgía. Por ello, tomando en cuenta que Malvinas no es solo el 2 de abril, tomamos como fecha de referencial el 19 de junio. El 19 de junio de 1982, la comunidad de Puerto Madryn recibió a los combatientes que desembarcaban del Canberra. Ese día es conocido como el día que Madryn se quedó sin pan. Dicen las personas que fuimos entrevistando que no solo se quedaron sin pan, también se quedaron sin todo aquello que podía ofrecérsele a nuestros combatientes. Cuando digo las personas que fuimos entrevistando, es uno de los elementos que trabajamos también porque tuvimos en cuenta muchísimo la memoria local. Teníamos una idea, queríamos hablar, pero nos faltaba el elemento que nos uniera. Una noticia nos dio ese elemento. Mirta Romero, docente de la provincia de Chubut, puntualmente de la ciudad de Trelew, y luego fue nuestra ministra de Educación, pero en su época de docente de primaria tenía un alumno que se llamaba Daniel Lillo. Como picardía, Daniel, en la escuela de la zona de Chacras de Trelew, en los fríos inviernos, tomaba prestada la bufanda amarilla de su maestra, tomaba prestada la bufanda sin permiso, como una picardía, y Mirta siempre le decía, Daniel, pedime la bufanda, yo te la voy a dar, pero no me la saques. ¿Qué ocurrió? Daniel, con el tiempo, fue a la guerra de Malvinas. Desde allí recibió una carta de su maestra que le decía, Daniel, tu maestra no te olvida, pedime lo que necesites. Y él, carta mediante, le contestó, maestra, acá hace mucho frío, mándame tu bufanda. Mirta rápidamente en una caja le envió hacia Malvinas esa bufanda amarilla por la cual habían vinculado en su época escolar y Daniel combatió, como ustedes podrán ver en la imagen, Daniel combatió en Malvinas con la bufanda amarilla de su maestra. Cuando leímos esta noticia, lo primero que dijimos fue, ya tenemos el elemento que nos va a vincular, una bufanda. ¿Y por qué una bufanda? Una bufanda nos vincularía porque sería una construcción colectiva y también sería aquello que nosotros otorgaríamos a los combatientes porque ponerle una bufanda a una persona simula un abrazo. Entonces, ¿qué íbamos a buscar con este proyecto? 40 años después te volvemos a abrazar. En primer lugar, reconocer a los combatientes de Malvinas, esos combatientes que todos los 19 de junio vuelven a Puerto Madryn para recordar aquel día que Madryn se quedó sin pan. A su vez, importantísimo era reivindicar el vínculo inquebrantable entre Malvinas y la escuela. ¿Por qué? Porque durante la guerra y posterior a la misma, frente a esa pretendida amnesia social, a la desmalvinización, si hubo una institución que se le plantó de cara a la desmalvinización, fue la escuela, a través de sus docentes y a través de todos los miembros que conforman las escuelas. A su vez, queríamos poner en valor el sentir chubotense, el sentir también de los ciudadanos de Madryn. Y bueno, hoy podríamos decir también de todos los ciudadanos de Argentina, pero en un primer momento era sencillamente pensar si algún madrinense se sumaría. También significar el 19 de junio como una fecha destacada en el sentir provincial y nacionalista.
Los contenidos que trabajaríamos en aula sería soberanía, memoria colectiva, memoria local, desmalvinización, cultura de la paz, escuela y familia, identidad, producción artesanal y, por supuesto, democracia. Originariamente tuve esta idea y enseguida llamé a mi compañera Anabel Guerra, quien es profesora de construcción de la ciudadanía, y hace años me hablaba de trabajar el tejido. Yo no soy tejedora, ella sí, y muy buena, por cierto. Ella sostenía y sostiene y ha comprobado que tejer rompe estereotipos. A través del tejido podemos romper estereotipos, porque tejen todos, varones, mujeres, siempre que sea una causa justa y en esta causa era Malvinas y sabemos que Malvinas nos une. Erika Machado se sumó, también tejedora, y habla ella siempre del tejido y las nuevas pedagogías, el hacer manual. Ella es una docente de primaria. Gabriela Blasco, profesora de biología, hace años sostiene que se puede explicar Malvinas también a través del ADN y la identidad. Ella, a través de su materia, trabaja Malvinas hablando, entre otras cosas, de la restitución de identidad que se hizo en el cementerio de Malvinas. Por mi parte, quise trabajar la memoria local y la construcción colectiva. Les cuento, entre otras cosas, cuando decimos que esto es un proyecto socioeducativo, que por ejemplo, cuando nos pusimos en marcha a hacer estas bufandas, ya no amarillas, amarillas de la bufanda que vincula a Mirta y a Daniel, en el caso nuestro, celestes y blancas, se sumaron muchísimas familias, se sumaron muchísimas escuelas y al nacionalizarse este proyecto, lo que ocurrió fue que de todo el país nos empezaron a llegar bufandas para que le entregáramos ese día a los combatientes. La idea era construir una bufanda por escuela. Les cuento que casi a la fecha llevamos más de 1000 bufandas y, como les decía, nos ha llegado de todo el país. ¿Qué planteábamos? Planteábamos no solamente hacer la bufanda, sino malvinizar, hablar de Malvinas y poner Malvinas en el aula mientras nosotros íbamos construyendo colectivamente bufandas. A su vez, hicimos un encuentro intergeneracional de docentes porque queríamos, como bien dijimos, poner en valor a la escuela y lo que hicimos fue pedirles a docentes jubiladas que nos vinieran a contar cómo era, cómo fue haber sido docente en época de Malvinas. A su vez, invitamos, las docentes actuales, invitamos a las chicas del Instituto de Formación Docente porque queríamos que ellas también escucharan en primera persona cómo había sido transitar una guerra en aula. Pero también cuando decimos intergeneracional, quiero que vean, en este momento seguramente están viendo la presentación, que de todos los lugares de Madrid, de todos los lugares del país, muchas personas volvieron a tejer. Algunos se encontraban con ellos mismos en época de su primaria, que la habían transcurrido en guerra, y recordaban que habían hecho cartas o también tejido para los combatientes. A su vez, en las escuelas se invitó a las familias a tejer y como verán también hay muchos niños con sus abuelos, muchas chicas y chicos de secundaria también con sus abuelos, y les vuelvo a decir esto, rompimos estereotipos, porque no solamente tejían las mujeres, sino que también tejían los varones, y todo aquel que quería hacerlo en pos de hacer un producto para entregarle a los combatientes de Malvinas que se iban a reunir acá en Madrid el 19 de junio. Utilizamos un sinfín de materiales, cada escuela lo hacía a su manera, desde inicial, primaria, secundaria, el Instituto de Formación Docente y también se sumó la Universidad del Chubut. Lo que quiero que sepan es que esto no fue promovido desde el Ministerio, sino que fue de corazón docente a corazón docente. Por ello, cada vez que alguna escuela no tenía lana, nosotros compartíamos el mensaje entre los docentes y conseguíamos el recurso. Y sin ir más lejos, la Casa de las Lanas, una institución, un local de acá de Puerto Madryn, nos donaba también lana y la gente iba, las chicas de la Casa de las Lanas le contaban lo que estábamos haciendo y nos donaban. No solo nos donaban lana, dejaban lana paga para que nosotros pasáramos a buscar, sino que también dejaban bufandas. Algunas instituciones, por ejemplo, el nivel inicial, tomaron en cuenta que la historia de Daniel y Mirta está hecha historieta, entonces le enseñaban a los chicos la historia de la maestra Mirta y Daniel Lillo a través de esa historieta.
El Encuentro Nacional de Combatientes se llevó adelante, llevó por título El regreso 40 años de Malvinas, la llama no se apaga. Nosotras fuimos parte, también fuimos reconocidas, no solamente nosotras, sino todos aquellos que participamos de este proyecto por el Consejo Deliberante de Puerto Madryn. Y aquí quiero compartirle ese 19 de junio. En ese 19 de junio entregamos las bufandas, vuelvo a decirle casi 1000, a todos los combatientes y a la fecha seguimos enviando a los centros de veteranos de los distintos puntos de nuestro país para que reciban su bufanda. ¿Qué queríamos hacer con todo esto? Volver a abrazarnos. Queríamos que la guerra no nos fuera indiferente. Queríamos trabajar soberanía. Queríamos que nuestros chicos supieran que las Malvinas son argentinas por fundamentos jurídicos, políticos, históricos, económicos y algo más. Y me permito dar el cierre con esto, porque somos unas convencidas, todas las docentes y todos los docentes que participamos de este proyecto, que tenemos que sembrar Malvinas porque cosecharemos soberanía. ¿Y quién les dice que de nuestras aulas salga quien reivindique los derechos sobre las islas desde la palabra, desde el diálogo y desde los fundamentos que nosotras sabemos que les podemos enseñar? Muchísimas gracias por dejarnos participar.